le quiero compartir de algo que ya lo había compartido, si mal no recuerdo, tal vez con otro ángulo, pero lo quiero reafirmar porque ayer que estuvimos, todavía estábamos a las 9:30 de la noche en el concierto con Danilo. Fíjese que pudimos ver algo en San Francisco, como en un lugar donde es tan difícil la situación, puede haber excelencia. Puede haber una excelencia para Dios. Y fuimos a un edificio que tiene la iglesia Cosecha, allá en San Francisco, y nos dimos cuenta y nos percatamos de cada detalle que tiene ese edificio y de lo que Dios está haciendo y la excelencia que Dios está haciendo. Vi a varios jóvenes, amado hermano, que habían llegado a la iglesia desde los 6 años, otros que habían llegado a los 10 años, otros que habían llegado a los 14 años y llevan 26, 30 años en la iglesia y no se han ido. Y lo que hacen en la iglesia y lo que trabajan para la iglesia y cómo le sirven a la iglesia, amado hermano, me conmovió. Porque antes de que yo fuera, Dios me estuvo hablando de este tema. Y me dijo, háblale a mi pueblo de la excelencia y sobre la actitud de la excelencia. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 24, versículo 12 en adelante, dice la palabra, y dijo, oh Señor Dios de mi Señor Abraham, te ruego que me des éxito hoy y que tengas misericordia de mí, de mi Señor Abraham. He aquí estoy de pie junto a la fuente de agua y las hijas de los hombres de la ciudad salen para sacar agua. Que sea la mujer a quien yo diga, por favor, baja tu cántaro para que yo beba, y que responda, bebe, y también daré de beber a tus camellos, la que tú has designado para tu siervo Isaac, y por ello sabré que has mostrado misericordia a mi Señor. Y sucedió que antes de haber determinado de hablar, he aquí que Rebeca, hija de Betuel, hija de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, salió con el cántaro sobre su hombro. La joven era muy hermosa, virgen, y ningún hombre la había conocido. Bajó ella a la fuente, llenó su cántaro y subió. Entonces el siervo corrió a su encuentro y dijo, te ruego que me des de beber un poco del agua de tu cántaro. Y ella dijo, bebe, señor mío. Y enseguida bajó el cántaro a su mano y le dio de beber. Cuando había terminado de darle de beber, dijo, también sacaré para tus camellos hasta que hayan terminado de beber. Y rápidamente vació el cántaro en el abrevadero y corrió otra vez a la fuente para sacar agua, y sacó agua para todos los camellos. Entre tanto, el hombre la observaba en silencio para ver si el Señor le había dado éxito o no a su viaje. Y aconteció que cuando los camellos habían terminado de beber, el hombre tomó un anillo de oro que pesaba medio siclo. Levante su mano derecha. Yo declaro en esta mañana, en el nombre de Jesús, que toda persona que esté en este lugar, ahora en el nombre de Jesús, que sea capaz de desarrollar una actitud de excelencia, Dios te va a poner un anillo en tu mano y va a ser algo muy poderoso en tu vida. Dios te va a dar recompensa y Dios te va a colmar de bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Y dijo, ¿de quién eres hija? Y le dijo, te ruego que me digas, ¿hay en la casa de tu padre lugar para hospedarnos? Y ella respondió, soy hija de Betuel, el hijo que Milca dio a luz a Nacor. Dice la palabra del Señor también que sacó unos brazaletes de oro. Levante sus manos. Declaramos que en toda persona que anhele esta mañana desarrollar una actitud de excelencia, Dios te va a poner brazaletes y anillo de oro.
por el nombre poderoso de Jesús. Declaro que viene una recompensa para tu vida, que no vas a recibir recompensa de hombre insignificante, que Dios te va a dar recompensa. Tú que has y que quieres en esta mañana poner un corazón de servicio, un corazón que le agrade a Dios, Dios te va a bendecir. Antes de que escuches la palabra, Dios va a poner a prueba los corazones. Pero si tú anhelas esta mañana postrarte delante de Dios y rendirle tu vida a Dios y rendirle servicio y adoración a Dios, Dios te bendecirá y te colmará. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, te pedimos que esta mañana tu palabra toque nuestro corazón. Toca nuestro corazón, Padre, que podamos entender y que podamos comprender, Señor, cuál es la dirección de tu palabra, qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo, Señor, cómo lo debemos de hacer. Padre, háblanos en esta mañana. Necesitamos que nos hables. Vamos, levante sus manos y diga al Espíritu Santo, háblame esta mañana. Necesito que me hables. Vine por una porción, vine por una palabra. Señor, necesito que me hables en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Puede tomar su lugar, por favor. Mire, amado hermano, en Génesis 24 podemos ver la historia de la iglesia novia, del novio que es Jesús, y podemos ver a Abraham, que tipifica al Padre, y a Eliezer, que tipifica al Espíritu Santo. Los camellos que están representando a los ministros de Dios. Pero el tema no es ese esta mañana y no me voy a enfocar en eso, ya lo he compartido en otras ocasiones. Pero sí la figura está ahí de Rebeca, la iglesia. Esta Rebeca, amado hermano, que no conocía a este hombre, que no tenía por qué servirle, no tenía por qué darle, no estaba comprometida en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, a servirle a este hombre. Y sin embargo, cuando este hombre le pidió de beber, este hombre llamado Eliezer, que está tipificando y es figura del Espíritu Santo, le dice, dame de beber. Y sin que le pidiera más, escúcheme, sin que le pidiera más, ella dijo, te daré de beber a ti y también le daré de beber a tus camellos. A Rebeca no le pidieron que le diera de beber a los camellos, pero Rebeca se ofreció para darle de beber a los camellos. Y eran varios camellos, eran por lo menos 10 camellos. Por lo menos 10 camellos. Y lo que el camello alcanza a almacenar en sí de agua para poder caminar jornadas en el desierto son varias cantidades de litros de agua. Con un cántaro que no rebasaba tal vez más de 10 litros de agua, ¿cuántas veces le tendría que haber dado Rebeca de beber a un camello para que el camello pudiera estar satisfecho? Ahora, eso fue con un camello, pero con 10 camellos. Y Rebeca le dio de beber a los camellos que no le pidieron que hiciera ese trabajo. Quiero decirle, amado hermano, en esta mañana, por favor tómenlo en cuenta, Dios recompensa la excelencia. Por favor tómenlo en cuenta en todas las áreas de su vida donde usted se desarrolle y donde usted se desenvuelva. Dios recompensa la excelencia. Si tú eres estudiante, Dios recompensa la excelencia. Si tú haces tus trabajos con excelencia y los haces y los entregas a tiempo, en forma, Dios va a recompensar esa excelencia. Si tú eres una persona que trabajas donde tú trabajas, si eres una persona que haces tu trabajo con excelencia, seguramente no solamente los hombres, pero Dios va a recompensar tu excelencia. Si tú eres una persona, un ama de casa, tú eres un ama de casa que todas tus labores que haces en casa, que son muy arduas y muy pesadas, cuando tú las haces bien y las haces con excelencia, seguramente Dios va a recompensar tu excelencia.
Yo le preguntaba a Dios, ¿por qué hay personas que no son bendecidas? Dice, porque no son personas de excelencia. No son personas que todo lo que hacen, lo hacen con excelencia. No solamente en nuestro trabajo, en nuestra vida cotidiana, en nuestras labores, en nuestras obligaciones. En todo lo que hagamos, nosotros debemos de demostrar y debemos demostrar excelencia. Yo tengo que decirle algo esta mañana. Las personas de excelencia están por encima de los demás. Creo que no me escuchó. Las personas de excelencia siempre están por encima de los demás. Por eso no todos están en la cumbre. Y ayer predicó un apóstol y dijo, en esta predicación dijo, hay personas que son del promedio, o sea que son del estándar, son del común denominador, o sea, es de lo que más hay, gente del promedio. Pero por ejemplo, nosotros hemos sido llamados a ser una iglesia, amado hermano, que salga del promedio. Una iglesia, amado hermano, que no sea como las demás. Una iglesia que marque la diferencia en esta tierra. Hemos sido personas llamadas a marcar la diferencia. Hay iglesias que están por encima de las demás. Hay pastores que están por encima de los demás. Siempre hemos visto, ¿por qué? ¿Por qué, Señor, a unas personas, a unos pastores, puedes bendecir más que a otros? ¿Por qué, Señor, a algunos cristianos los bendices más que a otros? ¿Cuál es la diferencia? Y Dios me dice, observa las cosas que hacen, y cuando las hacen con excelencia. Pero además, las hacen no para agradar al hombre, sino para agradarme a mí. Y dije, ¿cómo es así? Dice, sí, es que hay personas que están haciendo las cosas para agradar a las personas. Ayer me quedé muy conmovido, ya no terminé de escuchar una parte del testimonio de Danilo Montero, y él contaba esta historia, que él fue rechazado por su papá desde niño, y que un día él hacía todas las cosas para tratar de agradarle a su papá. Dice, a mí no me gusta el fútbol, pero me metí al fútbol, y el día que tenía que ir a jugar fútbol, si alguien ya escuchó esa parte del testimonio, sabrán de lo que le estoy hablando. Dice, pero cuando yo me metí a jugar fútbol, no me metí porque a mí me agradara. Me metí para darle gusto a mi papá, porque yo era rechazado por mi papá, y yo quería ser aceptado por mi papá. Así es que me metí a jugar fútbol, y el día que tenía que ir a jugar fútbol, ese día mi mamá me estaba peinando, y cuando iba a salir me dijo mi mamá, apúrate porque tu papá te va a dejar. Y dice, yo no creí que mi papá me dejara, y efectivamente oí que la puerta se cerró, y cuando salí a la calle vi que mi papá se había ido con mis 2 hermanos mayores, y yo estaba en la calle, a la mitad de la calle corriendo. Obviamente no alcancé el carro y mi papá se fue. Y ese día sentí tanto dolor en mi corazón, tanto odio, y decidí sacar a mi padre de mi vida. Al tiempo, dice, gracias a Dios conocí a Cristo, y conocí a Cristo en una iglesia cristiana muy bonita, y el hombre con el cual yo la primera vez que conocí a Cristo, hoy estoy agradecido con él toda mi vida, porque marcó mi vida. Dice, así es que yo me metí a la iglesia y empecé a trabajar, empecé a servir al Señor. Le estoy tratando de resumir el testimonio. Él iba por otro lado, pero yo alcancé a rescatar esto de esta historia. Dice, la cuestión es que yo empecé a trabajar, le serví a los hermanos, era el líder de jóvenes. A los 16 años era anciano de la iglesia. Dice, y me convertí en el anciano de la iglesia, pero un día alguien habló mal de mí, alguien dijo cosas de mí, y el pastor me mandó llamar con los ancianos y me dijo, ¿qué es esto que estás haciendo? Y no era cierto. Y el pastor me dijo, esto que está pasando no lo debes de hacer. Dice, yo en ese momento de mi vida no lo entendí, cuando mi pastor me estaba llamando la atención. Porque hay personas que no entienden cuando el pastor les llama la atención. A la gente le gusta hablar, le gusta criticar,
le gusta juzgar y para la gente se le hace muy fácil cambiarse de iglesia. Así es que dice, yo tomé una pésima actitud porque me di cuenta que todo lo que yo había hecho, como yo no tenía un padre, el pastor se convirtió en mi padre y fue tan fuerte la decepción cuando él me llamó la atención que yo decidí apartarme de Cristo. Porque dije, todos los años de mi vida que yo invertí en la iglesia, yo le serví y le dije a Dios, a ti te serví y esto es lo que me pagas. A mis hermanos mayores les dije, ese es el Dios y mira cómo nos paga Dios. Así nos paga Dios. Dice, pero yo no me había dado cuenta. Fui necio y Dios tenía un proyecto en ese tiempo para mi vida que después se cumplió 20 años después. Tal vez 20 años después, cuando no había necesidad de haber pasado muchas cosas. Porque yo no entendí en el momento que mi pastor me estaba diciendo algo. Si yo me hubiese quedado y me hubiera quedado a que mi pastor me hubiera corregido, a que mi pastor me hubiera seguido instruido y yo hubiera aprendido que todo lo que yo había hecho en la vida no había sido para agradar al hombre, para ganarme el reconocimiento de los hombres, para ganarme la estima de las personas. Yo estaba trabajando y había servido, me di cuenta que yo había estado trabajando y había estado sirviendo solamente para agradar a los hombres. Y eso me frustró. Y el hermano cuenta su historia, cómo se quiso ir al mundo. Bueno, pero ese es testimonio de él. Lo que yo quiero decirte esta noche es que él, por misericordia de Dios, Dios no lo dejó perderse en las drogas, en el alcohol. Le reclamó a Dios, se peleó con Dios, pero él entendió, amado hermano, que Dios lo amaba a él por lo que él era, no por lo que él hacía. Quiero decirte, amado hermano, que Dios a ti te ama por lo que tú eres, no por cuánto ofrendas ni cuánto diezmas, no por los títulos que tienes, no por lo que haces en la iglesia, no por lo que sirves en la iglesia. Dios te ama por lo que eres. Él puso el ejemplo del hijo pródigo y dijo, bueno, el hijo pródigo se fue, malgastó la herencia y cuando regresó el padre lo abrazó y le dijo, padre, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, pues he pecado contra el cielo y contra ti. Y el padre lo abrazó y le besó y le dijo, vistan a mi hijo, calcen a mi hijo, póngale anillo a mi hijo, póngale calzado a mi hijo, póngale vestido nuevo a mi hijo, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. El padre te ama por lo que eres, no por lo que le das. Amado hermano, no vivas tratando de agradarle a las personas, porque vas a acabar frustrado. Vas a acabar, amado hermano, mal en la vida. Vas a acabar como un fracasado. Todo lo que hagas en la vida, trata de hacerlo porque debe de haber una excelencia en ti. La excelencia no se compra en una tienda. No se nace con ese don de excelencia. La excelencia se tiene que desarrollar. Tenemos que desarrollar una actitud de excelencia. Si nosotros no desarrollamos una actitud de excelencia, vamos a estar perdidos. Hay muchas personas que están acá o le sirven a Dios por fama, por dinero o por reconocimiento. Y tú no debes de servirle a Dios por eso. Debes de servirle a Dios porque amas a Dios y Dios te ama. Y todo lo que hagas para Dios, lo tienes que hacer bien. Y todo lo que hagas en la vida, sea tu escuela, sea tu trabajo, sea un deporte, seas ama de casa, seas padre, seas pintor, tengas una profesión o tengas, amado hermano, un empleo, todo lo que hagas en la vida y cualquier cosa que hagas en la vida, todo lo que hagas lo debes de hacer con excelencia. Debes de aprender a desarrollar una actitud de excelencia. Por eso, amado hermano, el cristiano, el creyente que ha entendido y logra desarrollar esta actitud de excelencia, es el que está por encima de los demás. Es el que sobresale. Es el que siempre da la nota. Es el que siempre, amado hermano, es bendecido. Mire, amado hermano, Rebeca
Le pidieron de beber, no tenía por qué darle de beber ese hombre. No tenía por qué darle de beber, sin embargo le dio de beber y se lo dio de buena manera. Porque cuando tú trabajas, y sobre todo para Dios, todo lo que tú hagas lo debes de hacer bien y lo debes de hacer de buena manera. ¿Cuántos dicen amén?